Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy os voy a contar cómo se entienden el Bill of Lading y el crédito documentario y por qué forman una pareja muy potente en operaciones de comercio internacional. Uno es el documento de transporte que asegura que la mercancía viaja y el otro es una herramienta financiera para garantizar que el dinero llega. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante entenderlos juntos? Te lo voy a contar paso a paso para dominar esta dupla y vamos a ver qué es el Bill of Lading y para qué sirve, cómo funciona un crédito documentario, qué documentos son importantes y cómo deben coincidir, cómo se prueba que la mercancía ha sido embarcada, cómo se transfiere la propiedad de la mercancía y qué garantiza que el exportador cobre. El Bill of Lading o conocimiento de embarque es uno de los documentos más importantes en comercio internacional cuando utilizamos transporte marítimo. Es emitido por el transportista o transitario una vez que ha recibido las mercancías y tiene un valor legal y comercial importantísimo en la operación. Podemos decir que es un documento multifuncional que cumple tres funciones principales. Recibo de la mercancía, el BL actúa como un recibo firmado por el transportista, naviera o transitario, confirmando que ha recibido las mercancías del exportador en condiciones aceptables y listas para ser transportadas. Esto es muy importante porque detalla el número de bultos, el peso bruto neto, la naturaleza de la mercancía, el puerto de carga, el puerto de descarga y cualquier observación sobre el estado aparente de la carga. Y puede emitirse en dos modalidades: recibido para embarque, Received for Shipment, aún no está cargado a bordo, o si no, la mercancía ya ha sido embarcada, Ship on Board, que es el formato normalmente exigido en créditos documentarios. Por ejemplo, si el BL indica Ship on Board Valencia 6 de junio de 2025, eso prueba que la carga está físicamente a bordo del buque en esa fecha. Por otro lado, es un título de propiedad, es un documento negociable. El BL funciona como un título representativo de la mercancía, es decir, el que posee el original del Bill of Lading tiene derecho a retirar la mercancía en destino. ¿Qué implica esto? La propiedad de la mercancía puede transferirse a través del endoso del Bill of Lading, el exportador puede enviar el Bill of Lading a través del banco como una garantía de cobro y solo quien posea el original del Bill of Lading podrá retirar la mercancía en el puerto de destino. Por eso el BL original es un documento tan valioso como la propia mercancía. Y también sirve como un contrato de transporte. El BL contiene los términos del contrato de transporte marítimo entre el exportador, que es el cargador, y el transportista, es decir, la naviera o transitario. Y ese contrato refleja aspectos como los límites de responsabilidad del transportista, los tiempos de entrega y las rutas, la ley aplicable en caso de litigio, que suele ser derecho marítimo internacional, y cláusulas especiales como el Freight Prepaid, flete pagado, o Freight Collect, flete por pagar en destino. Y todo esto da seguridad jurídica a las dos partes ante cualquier incidente durante el transporte, sea por daños, pérdidas, retrasos, etc. En cuanto a los tipos de BL, según su negociabilidad, tendríamos el BL a la orden, que puede endosarse y se usa habitualmente con créditos documentarios, el BL nominativo, que es emitido a nombre de una persona o empresa y no es negociable, y el BL al portador, quiere decir que quien tenga el documento podrá retirar la mercancía. Y habrá que tener mucho cuidado porque un simple error en el BL, por ejemplo, una diferencia en el número de bultos respecto a la factura o el packing list, podrá provocar el rechazo del pago en un crédito documentario. Y ahora vamos con el crédito documentario, o también llamado en muchos países carta de crédito y en inglés letter of credit. Es un instrumento financiero que va a garantizar el pago al exportador, pero siempre que se cumpla una condición. Tiene que presentar todos los documentos exigidos y exactamente cómo se han pactado. Es un pago que está condicionado a la presentación correcta de todos los documentos de la operación y no a la llegada de la mercancía ni a su calidad. ¿Quiénes intervienen en un crédito documentario? Pues al menos 4 partes, que serían el ordenante, es decir, el importador que solicita a su banco que emita el crédito documentario, el banco emisor, es decir, el banco del importador, que es quien garantiza el pago si se presentan los documentos conformes, después está el beneficiario, que es el exportador, que es quien recibirá el pago, y el banco avisador, el banco del exportador que recibe el crédito y lo notifica.
¿Y qué documentos se suelen exigir en un crédito documentario? El Bill of Lading suele ser el documento más importante, pero el crédito documentario exigirá varios. Por ejemplo, factura comercial, lista de contenido o packing list, certificado de origen, certificado fitosanitario o sanitario si aplica, la póliza de seguro, certificados técnicos o de calidad y el Bill of Lading o conocimiento de embarque. El banco no comprueba la mercancía, solo revisa que los documentos estén conformes con lo que se había pactado. ¿Y para qué se utiliza un crédito documentario? Evita el riesgo de impago porque el exportador no depende del cliente, sino del banco directamente. Ofrece también seguridad documental porque se paga solo si se cumplen exactamente las condiciones. Y porque el Bill of Lading es clave, es muy importante en la carta de crédito, porque prueba que la mercancía ha sido embarcada, demuestra la cantidad del destino y las condiciones y es el título de propiedad de la mercancía. Si no se presenta un Bill of Lading conforme, el banco puede negarse a pagar, aunque la mercancía ya haya sido enviada. Ahora, para que el banco acepte el Bill of Lading como válido y entonces proceda al pago, el documento debe contener los siguientes datos que deben coincidir al 100%. El nombre del consignatario, consignee, que debe coincidir con el que aparece en la carta de crédito y puede ser un banco, el comprador o to the order. Después el tipo de mercancía, la descripción tiene que ser idéntica a la especificada en el crédito. En tercer lugar, la cantidad. En cuarto lugar, el puerto de carga y el de descarga y tienen que coincidir con lo que dice la carta de crédito. En quinto lugar, la fecha de embarque, que debe estar dentro del rango permitido en el crédito. En sexto lugar, las observaciones y no debe contener anotaciones negativas como embalaje dañado, mercancía húmeda, etc., a menos que la letra de crédito lo permita. Y por último, las cláusulas sobre el flete. Si la carta de crédito indica freight prepaid, el Bill of Lading debe decir exactamente eso. No servirá freight collect. Cualquier diferencia que exista entre el contenido del Bill of Lading y lo establecido en la carta de crédito se va a considerar una discrepancia y esas discrepancias podrán provocar que el banco rechace el pago, a menos que el importador las acepte expresamente, lo cual no siempre ocurre, y si no, se modifique el crédito documentario, lo cual lleva tiempo y costes. Ahora, respecto a la prueba de envío, uno de los requisitos en la mayoría de los créditos documentarios va a ser demostrar documentalmente que la mercancía ha sido enviada conforme al acordado. Y en ese punto, el Bill of Lading cumple ese papel crítico porque es la prueba fehaciente y aceptada de que la mercancía ha sido cargada a bordo del buque. Aunque existen varios tipos de Bill of Lading, según el momento en el que se emite y lo que certifica, el más aceptado por los bancos y el más exigido dentro de los créditos documentarios es el Shipped on Board Bill of Lading, que indica que la mercancía ya ha sido embarcada en el buque y no solamente recibida por el transportista. Hay otros tipos de Bill of Lading como el Receive for Shipment, que indica que la naviera ha recibido la mercancía pero aún no la ha cargado a bordo del buque. Y ahora la pregunta es qué pasa si no se presenta un Bill of Lading Ship on Board, y en ese caso si el exportador presenta un BL tipo Receive for Shipment o uno donde no conste la fecha de embarque, el banco podrá considerar que no hay prueba suficiente de que la mercancía se haya embarcado, podrá pensar que se incumple el plazo de embarque fijado en la carta de crédito y no se activa la obligación de pago. Al exigir esto el banco se evitan riesgos como por ejemplo puede ser que el exportador declare haber enviado la mercancía cuando en realidad aún no ha salido, o que se intente cobrar sin cumplir la obligación principal de la compraventa que es el envío, y también se evita que el banco pague antes de tener la certeza documental de que la operación ha comenzado físicamente. Y ahora vamos con la transferencia de la propiedad. En una operación de compraventa internacional, sobre todo en el transporte marítimo, es muy importante tener control sobre el momento en el que se va a transferir la propiedad de la mercancía. Y ahí es donde entra en juego el Bill of Lading como un documento título de propiedad que además es negociable. ¿Qué significa que sea negociable? Un BL negociable es aquel que puede transferirse de una parte a otra
por endoso, igual que un cheque o una letra de cambio. Y quien sea el poseedor legítimo de ese Bill of Lading original, el último endosatario, va a ser quien tiene derecho a reclamar la mercancía en el puerto de destino. El endoso, como sabéis, va a ser un acto a través del que el titular actual del Bill of Lading transmite sus derechos a otra persona o empresa a cambio de un dinero. Y esto se hace firmando al dorso del documento, y de ahí el término endoso. Y puede tener varias formas: en blanco, solo la firma del endosante y transfiere el título al portador; nominal, indica expresamente a quién se va a transferir, a favor de quien sea; y restrictivo, que limita el uso del Bill of Lading, por ejemplo, solo para cobro. El crédito documentario es tan importante porque quien lo controla, controlará la mercancía. Por eso el exportador no entrega directamente el Bill of Lading al comprador, lo envía a través del banco junto con el resto de documentos exigidos, y el banco libera el Bill of Lading solo cuando el comprador ya paga o acepta las condiciones. Y de esta forma, el exportador retiene la propiedad de la mercancía hasta que se asegura el cobro. Por seguridad, se emiten habitualmente 3 originales, no copias. Pero ojo, porque si se pierde un original en tránsito y alguien más lo presenta antes, podría retirar la carga. Por eso se recomienda destruir o devolver los originales que no se utilicen tras el despacho. Recordad que solamente se necesita uno para reclamar la mercancía y los otros se anulan en cuanto se utiliza uno. El crédito documentario es el que más protege al exportador en cuanto a la seguridad del pago, porque el exportador tiene la garantía de que va a cobrar el importe de la operación, aunque el comprador no tenga liquidez en ese momento, el comprador se retrase o se niegue a pagar, y aunque haya conflictos comerciales o políticos en cuanto a los países de las partes. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.